número 203, pero además está cumpliendo 10 años este gobierno, está cumpliendo 10 años un proyecto político que se inició en el 2003. Y tenemos invitados a compañeros de los frentes secundarios, del frente universitario que se llama Megafón, de la organización Peronismo Militante. Tenemos a Bachi, compañero responsable de Megafón de Zona Sur, a Rocío Farfán, responsable del Frente Secundario Peronista de la provincia de Buenos Aires. Tenemos a Juan Manuel Muniz, responsable de Megafón. Gracias, Manu. De UBA. Y bueno, ahora está por llegar Candel Incuti, que está un poquito retrasada, pero en cualquier momento llega, responsable del Frente Secundario Peronista de la Capital Federal. Y con mi gran compañero que me acompaña todos los sábados, Nicolás Canosa. ¿Cómo estás? Bien, todo tranquilo. Bueno, para arrancar el debate vamos a ir con el primer informe de este programa. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Como cada noche desperté pensando en vos. Vengo en cambio a proponerles un sueño: reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros, de nuestra generación que puso todo y dejó todo, pensando en un país de iguales. Pero yo sé y estoy convencido que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos merecemos los argentinos. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. Y en una estación te lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas. Jóvenes universitarios, como en los viejos tiempos, ayudando en los barrios y haciendo tarea de solidaridad, que es la verdadera forma de hacer política. Pero además vamos a utilizar a la fuerza de los movimientos políticos, sociales, juveniles, para desplegarlos en el territorio con la campaña que se va a llamar Mirar para Cuidar. ¿Mirar qué? Los precios. ¿Cuidar qué? El bolsillo del pueblo. Y tenemos algunos proyectos con la juventud para abordar el problema también de la maternidad precoz, que es un tema que vamos a abordarlo y lo vamos a abordar, como es un problema de los jóvenes, vamos a abordarlo también desde los jóvenes. Porque los problemas de los jóvenes los tienen que resolver los jóvenes. Con militancia y organización. La ciudad universitaria que fue devastada no solamente en lo físico, sino también en lo cultural, porque se instaló la cultura del miedo, se instaló la cultura de que el compromiso político podía llevarte por mal camino y terminar mal. Por eso es necesario volver a restaurar valores. Y en esta Argentina maravillosa, chicos, que ustedes tienen, y me refiero a ustedes tan jovencitos, que tienen la dicha de vivir en un país democrático donde pueden decir lo que quieren, hacer lo que quieren, votar a quien quieran y gritar lo que quieran. Después de escuchar a Cristina Fernández de Kirchner, la jefa de Estado, convocando a los jóvenes en el último discurso a participar del control de precios, nos preguntábamos ¿cuál es el rol de la juventud en este proceso político, Juanma? Bueno, Manu, haciendo por ahí un poco un reconto de lo que escuché
del discurso de Cristina. Me parece que es algo que ha atravesado nuestra historia, ¿no? Cristina recién hablaba de la voluntad de instalar el miedo, ¿no? Y extirparnos a la juventud la posibilidad de hacer política. Todos sabemos que existen ciertos grupos de poder que no necesitan valerse principalmente de la política ni de la protección del Estado para reafirmar la vigencia de sus intereses, porque se valen de las corporaciones, se valen de los medios de producción, se valen de los miles y miles de hectáreas que tienen produciendo en función de acrecentar sus arcas, es decir, tienen determinadas herramientas que le permiten desde ahí condicionar al poder político. En cambio, el pueblo, que no tiene gigantes medios de producción, que no amasa grandes fortunas ni capitales, de la única herramienta que se puede valer para transformar la realidad y así poder defender la vigencia de sus derechos es de la política y es del Estado. Por eso alejarnos a los jóvenes de la política y de la militancia tenía que ver con obviamente un plan y un sistema destinado a separar al pueblo de sus derechos. Ahora nosotros, después de 10 años de reconstruir la matriz productiva e ideológica del Estado Nacional, hemos podido recuperar a la política como herramienta de transformación, y además decimos que la política es el mejor lugar para los pibes, lo dicen nuestras banderas y lo repetimos permanentemente. En la política hay desafíos, hay adrenalina, hay grandes eventos a realizar, hay posibilidades de crecimiento. Los jóvenes son incentivados a pensar, a hacerse valer por sí mismos, a destacarse. Entonces creo que hay pocos lugares mejor que la militancia y la acción política que defiende a los intereses del pueblo que esta que nosotros llevamos a cabo en estos años, y que repercute obviamente en los estratos estudiantiles, tanto en los secundarios como en los terciarios, como en la universidad, donde nosotros necesitamos refutar e ir desgranando paulatinamente el pensamiento hegemónico de los estratos estudiantiles, que son aquellos donde se han arraigado más las ideologías y principalmente los intereses de los grupos minoritarios, ¿no? Valiéndose de concepciones políticas que nos son muy ajenas a nosotros en el tiempo y en la distancia, como una forma de contrarrestar la consolidación de un pensamiento autóctono que nos permita pensarnos a sí mismos y analizarnos en función de nuestra propia óptica, y así elaborar determinados mecanismos que nos posibiliten solucionar nuestros problemas. Sí, me parecía importante conocer la opinión de nuestra compañera Rocío Farfán, responsable provincial del Frente Secundario Peronista. ¿Qué opinión te merece esta década ganada? Bueno, a mí me parece también un poco como decía Juanma, que nuestro rol como jóvenes, como estudiantes secundarios, tiene que ser el de incursionar en la política, el de hacer que nuestros pares, que nuestros compañeros del día a día, a mí particularmente desde el ámbito secundario, interpelar a nuestros compañeros para poder hacerles entender que nosotros estamos defendiendo los intereses de la patria, los intereses nacionales, y no, como decía Juanma, aquellos intereses foráneos que están muy ajenos a nosotros. Y bueno, también con toda esta cuestión de persuadir a nuestros compañeros, de discutir, de poner en eje de discusión cuáles son las cosas que realmente nos importan a nosotros, de que entiendan que el rol de la juventud no es ese que mediante los medios de comunicación nos quieren implantar, que es el de que, salen los fines de semana, se escabian, qué sé yo, y ahí quedó toda la cosa. No, el rol de la juventud tiene que ser participar, meterse en la política, militar, participar activamente, formarse, porque un pueblo sabio es un pueblo que no se puede dominar. Entonces, creo que eso más que nada, ¿no? Y acompañar este proyecto político.
comprometerse, y el que no está comprometido ayudarlo, persuadirlo para que también participe y esté participando desde algún lugar y organizándose. Bachi. Sí, ¿qué tal? Yo creo que recalcando un poco esto que venimos hablando, la idea es, digamos, un poco para no repetir un poco lo que decían los compañeros, creo que lo importante y lo más significativo hoy, digamos, de nuestro rol, digamos, de la juventud es tener la capacidad de multiplicarnos, tener la capacidad, digamos, de como militantes, digamos, como personas comprometidas con la realidad y con lo que queremos, digamos, para defender los intereses de nuestro país. Digamos, tenemos que tener la capacidad de saber multiplicarnos, saber, como decía Farfán, digamos, poder multiplicarnos, poder persuadir a nuestros compañeros, poder, digamos, convencerlos, no solamente, digamos, para que, digamos, sea uno más, digamos, en la columna, no solamente para que sea, digamos, uno más, digamos, en la política y para decir cuántos jóvenes somos, sino para que, digamos, ese joven también tenga la posibilidad, digamos, que tuvimos nosotros de conocer la política, de conocer estos ámbitos que, a su vez, digamos, capaz que todo esto, hay muchos jóvenes que hoy, digamos, realmente, digamos, no se involucran en la política y que se encuentran, digamos, en otros ámbitos, se encuentran en ámbitos o lugares y acompañados de gente que, digamos, no es la correcta o que se desarrolló durante muchos años de vaciamiento cultural que permitió el avance de todos estos actores que lo único que generaban era esto que muy bien describía Juanma, esto del vaciamiento y el alejamiento de los jóvenes en la política. Entonces nuestro rol creo que es fundamental a la hora de construir la fuerza propia de Cristina, digamos, para que avance en todo lo que ella considere necesario para el bien para la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, y a su vez, digamos, multiplicarnos, lograr persuadir, convencer a todos nuestros compañeros del secundario, de la universidad, a nuestros compañeros del barrio, para que se involucre a la política también y tenga la posibilidad, digamos, que nosotros tenemos, que en definitiva es, digamos, formarnos en un sentido humano, digamos, que nos permite, digamos, ver la vida, ver la realidad, digamos, desde otra óptica, ¿no? Generar esa óptica autóctona que describía Juanma para conocer realmente los problemas que tenemos y darle una solución, digamos, una solución a nosotros darle la solución a nuestros problemas, ¿no? Entonces, que puedan entender, digamos, como nosotros entendemos la política, que puedan entender, digamos, como nosotros entendemos el peronismo, que es, digamos, nuestra filosofía de vida, y que ellos puedan y darle la oportunidad de que ellos también lo puedan entender para también formarse como ciudadanos, ¿no? Sí, cortita para contar también mi opinión sobre esta década ganada. El barco que conduce Cristina hoy, hasta el 2003, iba hacia una isla que podría ser la de la miseria y la de la riqueza para unos pocos. Creo que hoy el barco cambió de rumbo y se está destinando hacia una patria para muchos, inclusiva, justa, libre y soberana. Antes de ir al próximo informe, para enmarcarlos a los que nos están viendo, esta década ganada entendemos como una década de inclusión, de ampliación de derecho, de que ampliar derecho es volver a recuperar nuestras instituciones públicas, como es el colegio, como es la universidad, donde Cristina lo va a explicar mejor en el informe, pero pasamos de un 2% de inversión en educación pública a un 6,5%. Y con esto nos vamos al próximo. Realmente para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre, pero puede que te encuentre últimamente. Acá están aplicando la ciencia a la industria y al desarrollo del crecimiento económico en una de las industrias, yo creo, básicas de nuestro país, como es la de alimentos, y fundamental para este siglo XXI. Me explicaban, bueno, todos los procesos, y los chicos, muchos egresados ya de esta universidad, otros estudiando, pero la verdad que es para mí un orgullo pertenecer a un gobierno que ha puesto también sus ojos en la Universidad Nacional Pública y Gratuita. Hemos inaugurado también, no hace mucho, una facultad que no se inauguraba desde la época de Perón, como es la Facultad de Ciencias Económicas, y estamos haciendo trabajo en todas las universidades del país, o en casi todas las universidades del país. Y
decirle a todos los estudiantes de todas las universidades, pero fundamentalmente de las pequeñas, que hoy están cumpliendo un rol imprescindible. Están permitiendo acceder a carreras y a capacitación a jóvenes que sin estas universidades no hubieran accedido a la educación universitaria. Durante nuestro gobierno ya llevamos inauguradas 10 universidades y yo lo único que le pido, y lo hago constantemente con todos los rectores, con nuestro ministro de Educación, es que logremos darle mucha eficiencia a la cantidad de recursos que el gobierno está destinando a nuestras universidades, como nunca, porque estamos absolutamente convencidos que el conocimiento, la ciencia y la tecnología, y por eso me gusta mucho haber inaugurado este laboratorio de biotecnología y de bromatología. Nosotros necesitamos revertir lo que durante muchísimos años fueron años de desinversión, pero además también de falsas conceptualizaciones acerca de cómo desarrollar las ciencias básicas, como aisladas de la actividad económica, de la actividad productiva. Déjame quedarme un poco en las alturas, para que contar el tiempo que nos queda. Aunque algunos se olviden, quiero hablarle también a aquellos que con los martillos golpeaban con los martillos las puertas de los bancos en el año 2001. A lo mejor se olvidan, pero quiero recordarles que fue este gobierno el que les devolvió todos los ahorros que se les habían llevado. Este gobierno, todos los ahorros que se les habían llevado. Todavía recuerdo cuando decían, Bodén 12, ¿qué le van a devolver esa plata? Era un papelito que no valía nada. Y desde las oficinas pequeñas de los mercados financieros se decían, como se dicen todos los años, que nunca los íbamos a pagar. Entonces mucha gente se desprendió por 2 pesos con 80. Por supuesto lo compraron todos los que decían que no se iba a pagar. Y luego lo cobraron todo. Porque hay otro problema también. Yo estaba escuchándolo al intendente de Tigre que decía que crearon en la universidad un botón antipánico. Me parece bárbaro, debe ser por el tema de la seguridad. Un botón antipánico. Yo quisiera que en alguna universidad argentina creáramos un botón antisonso. A ver si en la Jaurete, por ejemplo, de Florencio Varela, por favor le hacen honor y crean un botón antisonso. ¿Saben qué es un botón antisonso? Para que el sonso deje de ser sonso, tiene que dejar de creer en la soncera que le cuentan todos los días para que siga siendo un sonso. El día que creemos el botón antisonso, a la Argentina no la para nadie. Recibimos a Candel Cuti, responsable del Frente Secundario Peronista de la Capital Federal. ¿Cómo estás, Candel? Bien, todo bien. Te quería preguntar, para contarle a los televidentes, ¿para qué sirve un centro de estudiantes? ¿Qué función cumple dentro de un colegio? ¿Por qué es importante también que los pibes participen, se organicen, discutan política? Y por otro lado también, ¿crees que aumentó la participación de los jóvenes en los centros de estudiantes secundarios? Bueno, principalmente me parece que los centros de estudiantes para nosotros son una herramienta de transmisión hacia los pibes de lo que nosotros pensamos y lo que nosotros militamos día a día. En base a eso, nosotros creemos que los centros de estudiantes nos sirven para poder interpelar a los pibes directamente y que estos se sumen con nosotros a la defensa del proyecto nacional. Por otro lado, creo que a partir del 2003, cuando Néstor pone sobre la mesa la discusión política y nosotros los jóvenes la tomamos, se suma absolutamente, se decanta un montón de jóvenes en la discusión política del día a día. Creemos que falta, por eso seguimos militando, seguimos tratando de sumar compañeros, de seguir haciendo crecer a Cristina. Sumar compañeros es poder generarle a Cristina que siga profundizando el proyecto nacional. Pero desde ese punto se han sumado millones de jóvenes a militar,
millones de jóvenes en las escuelas, hemos ganado centros de estudiantes. Esto nos permite avanzar muchísimo. Falta, por eso seguimos militando. ¿Cuál es el reclamo o cuáles son los reclamos que tienen los estudiantes, por lo general los centros de estudiantes de la capital federal? ¿Cuál es la situación del secundario enmarcado en el gobierno de Mauricio Macri y de los centros estudiantes? Bueno, nosotros con Mauricio tuvimos bastantes conflictos. Digo, hoy en día el problema más urgente es la modificación curricular, donde bueno, en el 2010 nosotros se tomaron 60 colegios porque no había edificios donde cursar, las paredes se caían, los techos se caían, se tomaron los colegios, se hicieron planes de obras, y ahora en el 2012 volvimos a tomar los colegios porque la modificación curricular, si bien viene del Consejo Federal y del Ministerio Nacional, que está muy buena porque es un cambio de paradigma total sobre la educación, ¿no? Elimina esta educación sarmentista y enciclopedista a la que estamos acostumbrados hace años, pero sin embargo se necesita, como tiene más carga horaria, tiene 38 horas, hoy en día estaríamos cumpliendo 35, se necesitan más edificios escolares. Y pongámonos a pensar que si Macri en 8 años de gestión hizo 4 escuelas y tiene solamente 2 años para seguir construyendo escuelas para que se aplique este nuevo plan, hoy en día nuestra tarea fundamental es seguir discutiendo con Macri y que realmente se la juegue y empiece a construir más edificios. Sí, eso a nivel edificio y escolar, pero después tenemos lo de siempre, también los estudiantes estuvimos yendo al Borda por el tema de la represión, estamos en constante discusión con Macri. Porque el año pasado hubo un conflicto que bueno, al final obligaron a bajarlo el 0800, la cámpora, dijeron, de alguna manera el gobierno de la ciudad no está de acuerdo, ¿no? Con la organización de la juventud, de la organización de los centros de estudiantes. El gobierno de la ciudad no está de acuerdo con la discusión política dentro de los ámbitos escolares. Ellos prefieren seres que no piensen, que se adecúen a lo que bajan desde arriba, y para los jóvenes ser revolucionarios está en su naturaleza. Lo del 0800 fue una pavada total, fue totalmente una regresión en el tiempo, volver a poner el dedo en los jóvenes, en los que pensaban, en los que opinaban, pero desde ese punto, bueno, ahora con esto del voto joven ya queda totalmente atrás. Nosotros las campañas electorales las vamos a hacer dentro de los colegios, es lo que se debe, los jóvenes tenemos la posibilidad de votar, nos ganamos ese derecho, así que no hay 0800 que nos valga. Bien, Juanma, recién escuchamos a Cristina hablando de la soncera y eso nos hace acordar a Arturo Jaureche. Te quería hacer 2 preguntas en relación a este gran pensador nacional. La primera es cómo repercute vos como responsable del Frente Universitario en la Universidad de Buenos Aires, cómo repercuten las sonceras, entendiéndolas como las mentiras desde los medios de comunicación, y a su vez como la falsificación de la historia, que es lo que llamaba Jaureche como política de la historia, que mismo surge de Mitre, que es fundador del diario La Nación, y estos son los creadores de esta política de la historia que nos hace separarnos de nuestra historia verdadera para que no podamos construir una política nacional que nos pueda liberar y llevar a la felicidad de nuestro pueblo. ¿Cómo podés explicarme estas 2 preguntas que desde tu ámbito? Bueno, podríamos hacer un programa entero para hablar de ese tema, pero me valgo de la segunda pregunta para después responderte también la primera. La falsificación de la historia también nos remite a una discusión acerca si hay una historia verdadera y desde qué ángulo se puede establecer qué historia es verdadera. Lo que sí es real es que debe haber una discusión sobre la historia, que era aquello lo que nos estaba faltando. El problema es que tanto en los ámbitos estudiantiles como en los distintos ámbitos sociales en general existía una especie de historia verdadera, que era la historia que se escribió por Mitre, entre otros, después de la batalla de Caseros. Todos sabemos que en la batalla de Caseros se entierra un proyecto de país que después es recuperado en cierta medida por Irigoyen y vitalizado por el general Perón, pero que en la batalla de Caseros se entierra aquel sueño de construir un país federal donde no primaran los intereses oligárquicos unitarios por sobre los derechos de la nación argentina en general.
desde aquel momento, derrotado el federalismo, comienza a escribirse una historia de aquel tiempo. Imaginémonos nosotros qué se hablaría dentro de 50 años de esta década, de la que hemos llamado la década ganada, si quienes tuvieran la posibilidad de escribir la historia de esta década fueran Mañeto y compañía, ¿no? Si hacemos ese ejercicio nos daríamos cuenta cómo la historia es la política del pasado y la política del presente va a ser la historia del futuro. Es decir, la historia está atravesada por las realidades políticas. La política y la batalla política que sucedió en Caseros permitió que un sector que superó al otro con la ayuda del imperialismo portugués haya podido escribir la historia de aquel proceso en el que se fue fundando nuestra nacionalidad. Entonces, desde aquel momento nosotros empezamos a establecer como las figuras de la civilización a los personajes que totalmente al contrario representaron los hechos más salvajes de nuestra historia, y empezamos a ocultar y a borrar de nuestro proceso de construcción cultural aquellos que intentaron vitalizar y forjar una verdadera cultura nacional que tuviera que ver con nuestras características como pueblo y que tuviera que ver a la vez menos con las características de los pueblos que regían como potencias económicas, principalmente en la Europa del 1800, donde nosotros empezamos a atrofiar nuestra política económica y empezamos a hacer una colonia, empezamos a construir una dependencia feroz de la economía británica, que después, bueno, se fue sucediendo con la economía norteamericana. ¿Cómo repercuten esas sonceras en los estratos universitarios? Esas sonceras son creadas, no solo repercuten en los estratos universitarios, sino que son creadas en gran parte de los claustros estudiantiles. Todos sabemos y conocemos a José Luis Romero, hijo del Romero que fue interventor de la Universidad de Buenos Aires en la dictadura que comenzaba en el año 55. Todos conocemos que, por ejemplo, este intelectual, entre aspas, por ejemplo, dice que las Malvinas, nuestras Islas Malvinas, son inglesas. Digamos, el sujeto que escribe los manuales de historia para los estudiantes que accedemos a la Universidad Nacional de Buenos Aires es un historiador que dice que debemos reconocerle a los kelpers su voluntad de autodeterminarse como pueblo y por ende entregarle nuestras islas, sobre las cuales nosotros deberíamos ejercer la soberanía, a el Imperio Británico. Entonces, yo no sé si existe sobre eso una verdad histórica. Ahora, lo que es real es que debe existir por lo menos una discusión acerca de la historia, y lo que no debemos hacer es concebir como la historia en general, la historia, aquel relato que han construido sujetos que entienden a la soberanía de esta forma, por ejemplo, entregando nuestro territorio, y entierran lógicamente a aquellos pensadores que han estado a las antípodas de ellos, que fueron aquellos que sí intentaron defender nuestra soberanía, como sí lo hiciera Juan Manuel de Rosas en aquella vuelta obligado, ¿no? Entonces, fijémonos cómo mediante una serie de hechos simbólicos que atraviesan 200 años de historia pueden suscitarse determinados puntos que nos demuestran a las claras este enfrentamiento de pensamientos que hay, que no es malo, que es saludable, al contrario de lo que quieren hacernos entender los medios hegemónicos de comunicación, que estamos polarizados, etcétera. Los únicos momentos de nuestra historia donde no hubo discusión política fueron las noches más oscuras de nuestra historia, donde no se podía discutir, donde el Estado ejercía poder punitivo a todo aquel que quería discutir. En este auge de democracia y de libertades civiles que estamos teniendo, gracias al gobierno nacional, nosotros podemos discutir absolutamente todo y poner en tela de juicio absolutamente todo. Bueno, el relato construido por el pensamiento liberal es uno
de aquellas cosas que estamos poniendo en tela de discusión y sobre las cuales lo vamos a seguir profundizando. Yo creo que este proceso político pone en jaque, como vos decís, ese discurso creado hegemónico, inamovible, el cual no se podía rediscutir. Esto es lo interesante de este proceso político, donde uno tiene la libertad de discutir los procesos históricos, los procesos políticos, sea cual sea su punto de vista, hoy están sobre la mesa y se están discutiendo. Creo que estamos parados ante un nuevo paradigma educacional de esta manera, donde todo el material histórico que se viene recopilando, que escribió Mitre de alguna manera, está en discusión y hoy lo estamos discutiendo acá en esta mesa. Vamos al próximo informe y seguimos discutiendo sobre el tema. La señora Presidenta de la Nación realizará a continuación la entrega de la netbook número 2 millones. Recibe de manos de la Presidenta de la Nación la alumna Griselda Dalma González, perteneciente a la comunidad aborigen Com Toba, ubicada en la provincia de Formosa. El año pasado entregamos la número 1 millón y en Misiones, Tania escribió, ella se llama Tania, escribió en su computadora este libro de poemas que me regaló, es de San Pedro, nos conocimos en San Pedro, provincia de Misiones, cuando fui allí. Veo tu sombra contra la pared. Recién me decía una frase, esta directora me dice, esta docente tiene la mejor definición de dónde se ve la mejora de la educación en la Argentina. ¿Y cuál es? Le digo. ¿Sabés cuál? Se ve en la calidad de la ropa y de los útiles escolares que los pibes están trayendo al colegio y que antes venían prácticamente mal, sin pocos útiles. Ahí también se ve la calidad. En una semana, 6 universidades por un total de 42.800.000 pesos. No hay una sola provincia argentina que no tenga su universidad, pero aquí especialmente en el conurbano bonaerense, las nuevas universidades ya alojan a más de 66.000 alumnos. Por eso Camila nos decía que es la primera generación de universitarios, como lo fui yo también en mi familia, como lo es la mayoría de todos los estudiantes de las universidades nuevas. Tenemos una Argentina que tiene universidades de 400 años, como la de Córdoba, pero no todos han tenido la suerte de nacer en una ciudad donde hay una universidad. Yo tuve esa suerte, no sé si hubiera nacido en algún pueblo como en Pumamarca, podría haber llegado a ser abogada y presidenta. Lo pongo en duda, por eso quiero que todos los argentinos tengan los mismos derechos, desde Pumamarca hasta Tierra del Fuego. Cuando presentábamos el otro día, junto a Lino Balañao, el Plan Argentina Innovadora 2020, el salto cualitativo que hemos dado en ciencia y tecnología. Quiero decirles algo, la matrícula universitaria creció un 28% y el 80% son de las universidades públicas nacionales, gratuitas. Pero lo más importante, y lo charlábamos el otro día con el ministro de Educación, es que no solamente hemos crecido un 28% en población universitaria, sino que también hemos crecido en egresos universitarios. Uno de los problemas que teníamos, la no terminación de la carrera universitaria. Y hemos crecido en egresos profesionales, 68% más de egreso en nuestras universidades. En el año 2001 al 2010, la población en general creció un 10%, pero la población con estudios superiores creció un 54,6%. Es impresionante. Estos son los números de la década ganada. Estos son los números de los sueños que tenía ese hombre cuando el 25 de mayo del año 2003 prometió que
no iba a dejar sus convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno y cumplió. Definitivamente estas nuevas universidades que se crean en el conurbano, que Cristina daba datos duros, que ella es muy buena datos duros para ejemplificar la ampliación de derechos, la movilidad social ascendente, la posibilidad de que muchos pibes del conurbano accedan a educación superior. Bachi, vos que sos el responsable de Zona Sur de Megafon, ¿crees que estas nuevas universidades están creadas en un nuevo paradigma educacional? ¿Están apuntando a otro tipo de estudiantado que el de la universidad tradicional, como puede ser la UBA que hablaba Juanma Muniz? Sí, bueno, yo creo que las nuevas universidades del conurbano bonaerense, digamos, apuntan, digamos, partiendo de la base de que son creadas en otra coyuntura y en otro país, en otra política, ¿no? Digamos, la UBA, la Universidad de La Plata, digamos, son universidades que se crean, digamos, en una determinada coyuntura política, y las universidades del conurbano se crean en un país donde el juego político está abierto a las mayorías, digamos, donde todos los argentinos, digamos, tenemos los plenos derechos, digamos, tenemos acceso a todos los derechos básicos, ¿no? Y en este caso la universidad, digamos, para nosotros ya no se vuelve más, digamos, un privilegio, no se vuelve más, digamos, qué bueno voy a estudiar en la universidad, o para solamente algunos sectores de algunas clases medias altas que solamente accedían a las universidades, sino que lo que genera estas nuevas universidades, que sí, obviamente, son creadas en un nuevo paradigma, digamos, en este cambio de época, digamos, que inició Néstor Kirchner en el 2003, digamos, y a partir de ahí es donde las nuevas universidades, y no es casualidad, digamos, que Néstor, digamos, haya transformado a la Argentina, sea un punto de bisagra el 25 de mayo de 2003, y no es casualidad, digamos, que a partir de ahí es donde se creen las nuevas universidades. No es casualidad que durante 30, 40 años no se hayan abierto universidades, no se haya, digamos, invertido en educación, y no es casualidad, digamos, los datos que daba Cristina, digamos, que hace 10 años al pago de la deuda externa se le dedicaba más del 6% del PBI y solamente el 2% de la educación, y hoy hemos revertido, digamos, no solamente hemos aumentado el presupuesto del PBI a nuestra educación, sino que hemos revertido, y el pago de la deuda es del 2% de nuestro PBI, que es 3 o 4 veces mayor, digamos, lo que era hace 10 años, digamos, no es que solamente, digamos, ha cambiado los números o lo que se le destina a la educación, sino que es un PBI 3 o 4 veces mayor. Pero volviendo a las universidades del conurbano, yo creo que están en una plena formación, digamos. Yo estudio en la Universidad Nacional de Avellaneda, donde recién veíamos a Cristina hablando en ese discurso en Avellaneda que inauguraba, digamos, el primer tramo de la nueva sede de la universidad, y eso demuestra también una de las nuevas universidades que claramente apuntan no solamente, digamos, desde el compromiso que demuestra Cristina día a día para la formación de esta nueva Argentina, ¿no? Digamos, de una Argentina libre, justa y soberana, sino que toda la gente, digamos, que trabaja en las nuevas universidades ya trabajan desde el primer día, digamos, y se levantan ya pensando con el compromiso que deben asumir y con el compromiso que tienen para la formación de estas nuevas universidades, para la formación de estos nuevos profesionales. Y, digamos, para lo último, para cerrar, con respecto a las nuevas universidades del conurbano, es el hecho de poder encontrar las nuevas universidades dentro, digamos, de los territorios donde históricamente, digamos, han sido los que nunca ha llegado el Estado, donde nunca ha llegado, digamos, donde nunca ha llegado nada, digamos, donde siempre ha sido los sectores más postergados, todo, y esa lucha histórica, digamos, que siempre ha tenido, digamos, o que siempre ha querido hacer el peronismo, digamos, desde sus inicios, digamos, cuando empieza a discutir el rol de la universidad, que era abrir la universidad al pueblo, ¿no? Y hoy encontramos que no solamente estamos llevando, digamos, los sectores populares, el barrio, como le decimos nosotros, digamos, a la universidad, sino que, digamos, no hace falta, digamos, llevar el barrio a la universidad, ¿no? Que la universidad ya la tenemos en el barrio, digamos. Nosotros abrimos la ventana, digamos, y ya nos damos cuenta, digamos, que estamos en nuestro barrio, digamos, pasa en Florencio Varela, pasa en Avellaneda, pasa en la General Sarmiento, en 3 de febrero, digamos. Eso es, digamos, creo que es lo más destacable de las nuevas universidades. Sí, queríamos preguntarte, Ro, ¿cuál es el rol en la provincia de Buenos Aires de los secundarios, desde el Frente Secundario Peronista y desde Unidos Organizados? Y veo que ahí tenés una revista que producen ustedes, Sí, con sí. Candela,
Rocío, vi que su primer nota es ¿por qué la década ganada? Así también para cerrar, que nos comentes un poco de eso. Bueno, en principio, ¿no? El rol que tenemos el Frente Secundario Peronista es simple, digamos, no es muy rebuscado, sino que es primero como lo que es la idea, digamos, de nuestra organización, que es la de la formación política de los compañeros. Que los compañeros, los estudiantes secundarios, al ser la primera etapa de militancia, digamos, en la cual nos encontramos los jóvenes, formarnos políticamente para poder dar la discusión en todos aquellos ámbitos en los que nosotros nos desarrollamos, particularmente las escuelas secundarias, en la cual discutimos con nuestros compañeros para persuadirlos de que nosotros estamos convencidos, ¿no? de que este es el camino que nosotros elegimos y que nosotros entendemos que es el que nos llevará a la liberación nacional, y ese que nos hace discutir también con todos aquellos yugos de conservadurismo que sigue habiendo en las escuelas. Después, el rol de unidos y organizados en cuanto a secundarios, que acá en la revista hay una nota en la cual Gallo Fernández habla sobre eso, es coordinar acciones en conjunto desde las organizaciones que nos encontramos dentro del Frente Nacional y que militamos los secundarios, generar acciones en conjunto que nos permitan golpear juntos, golpear unidos, para que sea un impacto mucho más fuerte y se pueda lograr así un mejor resultado, ¿no? Nosotros así empezamos a hacer, no sé, podemos hacer festivales o podemos hacer charlas o podemos pensar en cómo meternos en los colegios para hablar con los chicos, como las actividades que hacemos como frente, que son de hacer charlas de debate, que hacemos cinedebate, volanteamos los colegios. Ahora con lo del voto a los 16 nos tenemos que poner un poquito más ingeniosos para poder entrar a los colegios y concientizar a nuestros compañeros de la importancia y de que es de que nosotros participemos activamente de la política. Bueno, y esta es la revista del Frente Secundario Peronista, la Abran Paso, que la escribimos con los compañeros de Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires. Esta es la segunda edición y vamos por muchas más claramente. Buenísimo. Compañeros, gracias por venir, están invitados siempre. De alguna manera, para terminar de mostrar cómo se está organizando la juventud y cómo está participando, la semana pasada se cerraron las elecciones del Centro de Estudiantes de la Universidad de Lanús y ganó el Frente Todos por Planificación, un frente conformado por unidos y organizados y otras organizaciones que adhieren al proyecto nacional más allá de la universidad. Queremos felicitarlos y agradecerles y decirles que que en la próxima les vamos a estar mostrando un pequeño informe sobre las elecciones con testimonios de ellos. Agradecerles otra vez, compañeros, por haber venido y nos vemos el próximo sábado en el Subsuelo de la Patria.